Muy buenos días, mis amados hermanos. Una vez más, por la gracia de nuestro buen Dios, estamos despiertos a un nuevo día. Quiero invitarles a dar gracias. Padre, damos gracias por el día que nos regala, por la oportunidad de la vida, y seguimos rogando que su Espíritu Divino siga moldeando nuestro corazón, nuestro carácter. Ayúdenos, denos sabiduría y entendimiento para discernir en este día lo que nos toca vivir conforme a su palabra, para tomar decisiones, que nuestras palabras estén sazonadas con la guía de su Espíritu Divino para hacer luz y sal de la tierra, que podamos bendecir a otros en este día, en cada oportunidad que tengamos, podamos servir, compartir, amar, perdonar. Cada acto guíelo, Señor, de tal manera que en todo lo hagamos con gozo, con alegría, en el trabajo, fuera del hogar o dentro del hogar. Que sea un día maravilloso para todos bajo su santa presencia. Rogamos esta gracia confiando que su Espíritu Divino será nuestro Maestro y nuestro asesor. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos cerrando el tema de el gobierno de nuestras emociones, específicamente en este subtema de la ira que hemos estado abordando, porque continuaremos con otras emociones. Y el día de hoy vamos a hablar sobre qué pasa si alguna persona, ¿verdad?, en el trabajo o algún vecino o alguien nos amenaza con hacernos daño. ¿Qué debemos hacer? Como ustedes han visto, muchas amenazas de muerte han terminado trágicamente cumpliéndose. Entonces, debemos tomar en cuenta que la gente airada puede perder el control y causar daño, sea en las posesiones o en la persona misma. En casos extremos, algunos han llegado a asesinar a compañeros de trabajo o a alguien que supuestamente era un amigo, una novia. Vemos amenazas, ¿verdad?, de los novios: si tú buscas a otra persona, te mato y me mato. Y sí, son cosas que han pasado. Recuerde usted entonces una vez más que la persona airada puede perder el control y causar daño, ya sea en los bienes suyos o en su propia persona. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar en serio las amenazas. Debemos asumir que si alguien nos amenaza, lo va a cumplir. Esto no para que vivamos atemorizados, sino para que tomemos medidas de precaución. Mucha gente que hace violencia, ya sea en el trabajo o en alguna otra relación, ha dado claro indicio de que esa era su intención de hacerlo. Los chicos que de repente, ¿verdad?, han asesinado a sus amigos en la escuela, de repente lo han anunciado o lo han publicado en las redes sociales. Así que hay que reportar esa amenaza, hay que reportarlo si es en el trabajo a un jefe, y si es en la colonia o en algún otro lugar a alguna persona de confianza, pero también a la policía. Si esta amenaza es grave y persistente, se debe de levantar un acta para que conste y haya, pues en cierta manera, un cuidado allí. A veces se tiene que esperar una orden de restricción de acercamiento hacia una persona cuando hay amenazas. Así que, pues cuando se ve amenazado, debe uno ser sabio y cauteloso. No significa que seamos confiados. Entonces tengamos cuidado con esta parte también. Informe también a la persona que está amenazando que sus amenazas tienen consecuencias. Dice Proverbios 22:3: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Quisiéramos que de esto que estamos hablando pues no fuera realidad, ¿verdad? Pero la historia humana está llena de estas tragedias.
Así que en cuanto nos toca a nosotros ser responsables también de nuestra seguridad, hagámoslo. Alguien en quien confiaba plenamente me hizo daño y la gente quiere que lo perdone, pero ¿cómo puedo ignorar mi enojo y simplemente perdonarlo? Bueno, imagínese un gancho colgado a su cuello. Luego imagine que pegado al gancho está su ofensor y el dolor que éste le provocó. ¿Realmente quisiera llevar a esa persona y todo ese dolor atados a usted por el resto de su vida? El Señor quiere que suelte el enojo y el dolor que éste le causó en el pasado y que lo deje en sus manos. Luego, libere al que lo ofendió del gancho emocional y colóquelo en el de Dios. Usted puede perdonarlo sin estar obligado a confiar en él otra vez. Y esto es algo que debe quedar claro. Las amistades puede ser que ya no se vuelvan a restaurar y la confianza también puede ser que ya no se vuelva a dar. Pero usted no tiene por qué quedarse con ese dolor o ese resentimiento o esa herida en su corazón por lo que le hicieron en el pasado. Entonces, debe quedar claro, ¿verdad? Si un hombre, ¿verdad? Un padrastro abusó de su hijastra, la chica o la niña crece con una herida, pero debe de perdonar. Eso no quiere decir que deba volver a estar bajo tutela de un hombre así, ni estar en ese hogar, en lo más mínimo. De hecho, el tal hombre debe de pagar las consecuencias de sus actos conforme marca la ley. Entonces, estamos diciendo que quede claro que perdonar no significa que usted vuelve a colocarse en riesgo de ser lastimado, ofendido, o a veces, como ha sucedido con muchas mujeres, que vuelven otra vez, o líderes espirituales que mandan a las esposas de regreso con un hombre violento, golpeador, que no está dispuesto a trabajar en su conducta o a cambiar. Entonces, esto es importante porque estamos hablando de la integridad de la persona como tal. Otorgarle el perdón es su decisión de ser obediente a Dios y de soltar su ira y dejársela a nuestro Dios. Confiar en Él otra vez está condicionado a la habilidad de la otra persona de ganarse su confianza nuevamente. Perdone a todos, pero solo confíe en los que son confiables. El Señor sabe cómo tratar de manera justa y efectiva con todos aquellos que lo han lastimado en su vida. Él dice en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque si usted se queda con esa ira, con ese enojo en su corazón, es estar colgado, enganchado a un dolor que le va a acompañar toda la vida. Y dice también la Escritura en Hebreos que una pequeña raíz de amargura contamina todo. Y para cerrar este tema de la ira, le invito a que usted pueda aceptar el propósito de Dios para la ira. La gente que trabaja apagando los incendios forestales, ellos en alguna ocasión deben iniciar un fuego para apagar otro. Esto lo vi también en una película muy interesante, que también, de hecho, de un incendio en los Estados Unidos, que fue un asunto de una historia real, esa película. O sea, a veces deben iniciar un fuego para apagar otro. A veces Dios obra para nuestro bien en forma parecida. Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis. Por tanto, el Señor puede usar la ira para hacerle entender que Él puede usarla con propósitos positivos. Por ejemplo, Él podría usar el enojo para llamar su atención a un problema espiritual que necesita ser sofocado. El Creador permite que nos vengan problemas frustrantes para probar nuestra fe y desarrollar la paciencia que se necesita para mantener esa fe. Santiago 1:2-3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es fundamental.
cuando viene una crisis, una prueba a nuestra vida, nos está revelando otras áreas de necesidad de crecimiento. A veces uno ni siquiera se ha dado cuenta que está deficiente en un área, pero una prueba nos revela otras áreas y oportunidades de seguir creciendo. Cuando permite a Dios que dirija su vida y le use para lograr sus propósitos, recuerde que la ira puede ser usada para hacer cambios positivos en su vida. La ira le permite analizar sus heridas del pasado. La ira saca a flote sus verdaderos sentimientos. La ira es una forma incorrecta de satisfacer sus necesidades. La ira le ayuda a darse cuenta de que necesita al Señor. La ira pone de manifiesto su necesidad de poner límites saludables. La ira, cuando se expresa correctamente, puede producir más intimidad en sus relaciones. La ira es la base sobre la cual se construye el perdón. La ira que se manifiesta correctamente es usada por el Señor para convencer a otros de sus pecados. La ira, cuando se enoja correctamente, puede ser un instrumento en manos de Dios. Cuando permite al Padre Celestial usar la ira para su bien, usted será testimonio positivo para los demás y glorificará a Dios. Hemos dicho entonces que no hay una sola persona que no se enoje y que no haya experimentado la ira. El asunto es cómo hemos canalizado o expresado esa ira. ¿Lo ha hecho correctamente o de manera incorrecta? Recuerde, airaos, pero no pequéis. Quiere decir que la ira, porque usted mire que algo es injusto, sea a su persona o a otros, puede usted expresarlo de una forma correcta, de tal manera que en esa acción se glorifique a Dios y se dignifique a alguna persona que está siendo maltratada o está siendo tratada injustamente. Así Mateo 5:16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta aquí hemos llegado a la parte final de este asunto importante, de esta emoción llamada enojo o ira. Quiero invitarle, para cerrar, a que usted dé gracias a Dios a lo largo de estas reflexiones. Si algo sirvió a su vida, si ayudó a clarificar emociones, si le dio pautas para tomar el control de su enojo, glorifique a Dios, dé gracias a Dios. Y recuerde que tiene recursos. El Espíritu de Dios, según de Timoteo 1:7, Pablo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que el Espíritu de Dios le capacitará para amar, pero también para tener dominio de sus emociones. Que Dios les bendiga en gran manera. Agradezco a todos aquellos que han enviado algún breve testimonio, algún mensaje expresando cómo ha servido estas reflexiones a su vida o en algún familiar. De alguna manera, creo que todos nos hemos visto reflejados porque hemos tenido experiencias de este tipo. Solo ruego que sigan orando para que el Señor nos permita seguir compartiendo temas que en el fundamento bíblico tengan su fortaleza y sean de gran bendición para todos los oyentes. Así que hoy concluimos el tema de la ira. Que Dios les bendiga. Mañana comenzamos un nuevo tema.